Hola, mi nombre es Nayeli Aparicio Cruz, soy estudiante de la Universidad de Insurgentes, plantel Chalco, y les voy a hablar acerca del lenguaje autista, que es por Vygotsky. Y bueno, pues él nos dice que el autismo es un trastorno que incluye un conjunto de alteraciones que dañan la capacidad del niño para comunicarse, a la vez que limita su esfera de intereses y actividades. Afecta el desarrollo cognitivo y emocional. Y uno de los grandes problemas en el autismo es el desarrollo del lenguaje verbal y la comunicación. El déficit en la comunicación es algo patente y además es uno de los factores relacionados con problemas de conducta. Estos factores relacionados con los desórdenes sensoriales impactan fuertemente en la adquisición del lenguaje, en el desarrollo intelectual, en la conducta y en la interacción social. Y pues bueno, aquí existe el mutismo, existe la ausencia de lenguaje oral, la disprosidad, que es la falta de melodía para darle sentido a lo que quiere expresar. También existen los estereotipos verbales, como por ejemplo recordar un diálogo tal cual. El autista es una persona que crea su propio espacio y no permite que nadie penetre en él, representándose la vida de una manera diferente al mundo que se conoce, de forma tal que la única manera de lograr objetivos propuestos para su mejora es con la atención de un equipo multidisciplinario más tempranamente posible. Los autistas varían extremadamente en sus capacidades. Una misma persona puede mostrar características de alto funcionamiento y otras de bajo funcionamiento. Por lo tanto, estas etiquetas son unidimensionales y su descriptividad deficiente. El autor asume el término de autista con bajo nivel de funcionamiento como un sujeto que presenta un trastorno neurológico que comienza a reflejar sus primeros síntomas entre 1 y 3 años de edad. Estos síntomas son dificultades para relacionarse con las personas, provocando un pobre intercambio social, rechazo a personas, objetos y lugares que no son de su interés. Presenta anomalías en la esfera psicomotriz, provocando dificultades para poner en práctica las habilidades motrices básicas. Carece de teoría de la mente, presenta trastornos cognitivos, comunicativos y de conducta, y en un gran por ciento esta presenta el retraso mental. Presenta dificultades para la comunicación y el entendimiento. El trabajo educativo es de difícil realización con escolares diagnosticados con autismo de bajo nivel de funcionamiento, pues su nivel de motivación es casi nulo, por lo que se debe seguir un orden lógico de acuerdo con los objetivos propuestos para ellos, teniendo en cuenta sus posibilidades y limitaciones. Por tanto, el objetivo fundamental es conocer cuánto se desvía el desarrollo de estas personas, cómo varía cualitativamente su desarrollo y cómo se determina el mismo, sobre la base de las tareas teóricas y metodológicas del saber en esta área. De ninguna manera las personas con diagnóstico de autismo pueden considerarse como una sumatoria de defectos. Por lo contrario, debe llevarse a cabo un análisis dinámico para enfrentar esta tarea y centrarse en los aspectos positivos que tiene la personalidad de estos sujetos, así como sus características peculiares. Vygotsky afirma que la historia del desarrollo es un proceso único por su naturaleza y diferente. Según Piaget, el nexo que unifica todas las características específicas de la lógica en el niño es el egocentrismo de su pensamiento, y se refiere a este rasgo central todos los otros que se encuentran, como el realismo intelectual, sincretismo y dificultad para comprender las relaciones. Describe al egocentrismo como ocupando genética, estructural y funcionalmente
una posición intermedia entre el pensamiento autista y el pensamiento dirigido. La función principal del pensamiento egocéntrico es la satisfacción de necesidades personales, que incluyen una forma de adaptación mental semejante a la orientación de la realidad típica del pensamiento de los adultos. El pensamiento egocéntrico del niño se encuentra a mitad del camino entre el autismo en el sentido estricto de la palabra y el pensamiento socializado. Evidentemente, desde un punto de vista genético, se debe comenzar por las actividades del niño para entender su pensamiento, y estas son incuestionablemente egocéntricas y egoístas. El instinto social, en sus formas bien definidas de desarrollo tarde, y su primer periodo crítico se produce hacia los 7 u 8 años. Equívocamente, el sincretismo es una expresión importante del egocentrismo. En el lenguaje egocéntrico, el niño habla solo sobre sí mismo, no toma en cuenta a su interlocutor, no trata de comunicarse ni esperar respuesta, y a menudo ni siquiera le interesa si los demás le ponen atención. Es similar a un monólogo, porque piensa en voz alta. Los pensamientos que el niño expresa normalmente quedan sin formular, ya que algunos de estos permanecen inexpresados precisamente porque son egocéntricos, es decir, son incomunicables. Para transmitirlos, deben poseer la capacidad de adoptar el punto de vista de otros. Se podría decir que un adulto piensa socialmente aun cuando está solo, y un niño de menos de 7 años piensa y habla egocéntricamente aun en sociedad. Así, el coeficiente del pensamiento egocéntrico debe ser mucho más alto que el coeficiente del lenguaje egocéntrico, pero los datos del lenguaje pueden ser medidos. El lenguaje egocéntrico no predomina de forma total sobre cualquier función útil en el plano real del comportamiento del niño, simplemente se atrofia mediante que se aproxima a la edad escolar. El lenguaje egocéntrico asume desde muy temprano un papel bien definido e importante en la actividad de la infancia. El niño, en situaciones de estrés, intenta entender y remediar la situación hablando consigo mismo. No importa la situación que se ponga, él buscará una solución. En situaciones de estrés, el lenguaje egocéntrico o el pensamiento egocéntrico se duplicaba a niveles increíbles. Un ejemplo es cuando el niño empieza a colorear con diferentes colores, y al notar que le falta un color o que éste se rompe, empieza a dificultar y empieza a tener problemas con la manera de pensar y con la manera de asociarse. Un ejemplo de esto también puede ser que empiezan a hablar simplemente diciendo, no necesito este color, tomaré el otro. Una desorganización en el fluido uniforme de la actividad es un estímulo de importancia para el lenguaje egocéntrico. La llamada ley del conocimiento establece que un impedimento o un inconveniente en una actividad automática hace que el autor tome conciencia de esa actividad, ya que el lenguaje es una expresión de ese proceso de toma de conciencia. Estos trabajos implican que el lenguaje egocéntrico no permanece durante mucho tiempo. Un 44 y 47% de los niños en esta etapa eran de 7 años, en donde se mostraba que había mayor nivel de habla egocéntrica. La experiencia de Piaget dice que normalmente la mayoría de las experiencias en el preescolar son de índice egocéntricas. El lenguaje egocéntrico, aparte de ser un medio expresivo y de relajación, la atención se convierte pronto en un instrumento del pensamiento en sentido estricto, en la búsqueda y planteamiento de la solución de un problema. La expresión egocéntrica del niño provocada accidentalmente afecta en tal forma su actividad que es imposible confundirla con un simple derivado. Gracias a las experiencias pudimos ver que los cambios existen de alto grado entre la interacción de una actividad y el lenguaje egocéntrico, que señalaba que el resultado final de este era una actividad que se trasladaba hacia el centro y creaba una función directiva para elevar los actos del niño en el comportamiento intencional. Salvados, ¿cree usted que la infanta se salvará? Sí. ¿Cree usted que Urdangarín es inocente o culpable? ¿Culpable o inocente? El culpable. ¿Hay algún motivo por el que creas que es culpable, algo que tú hayas visto? Que ha robado. Presidente, ¿qué va a hacer para que los catalanes estén contentos por formar parte de España? Juguetes. Darles dinero. Muchas gracias. La concepción del lenguaje egocéntrico influye en nuestra concepción de su destino, ya que considera el problema de su desaparición en la edad preescolar, aunque las experiencias pueden suministrar evidencia indirecta de que no es una respuesta definitiva. A los 7 o 8 años, cuando el niño empieza a querer relacionarse con los demás, el habla egocéntrica se sumerge para dar paso a un nuevo lenguaje. Para Piaget, el lenguaje egocéntrico va desapareciendo mediante aparece otro tipo de lenguaje que es socializado.
se desaparece mientras va creciendo y va madurando su forma de pensar y razonar las cosas, como también sobre la solución de problemas, entre otros. Y bueno, yo les vengo a explicar lo que es el lenguaje socializado según Piaget y cómo Vygotsky critica este lenguaje. Y no, yo lo sé, no me lo tienen que decir. Este tipo de temas es muy aburrido, pero créanme, lo van a ver desde un punto de vista diferente y espero que con esto se diviertan un poco. Y bueno, por si no lo conocían, aquí les dejo una foto de Piaget. En el libro de Pensamiento y Lenguaje, aquí podemos encontrar la crítica de Vygotsky a Piaget, centrándose en el pensamiento del niño y cómo éste va evolucionando conforme pasan los años. En el lenguaje socializado, según Piaget, espera una respuesta de su entorno, transmite información y hace preguntas que sean tomadas en cuenta. Establece así un contraste enorme con el adulto que piensa socialmente estando solo, contrariamente al niño, que aún con demás personas persiste un lenguaje egocéntrico. Bueno, lo que nos dice la investigación de Piaget en sí es que hay una gran diferencia entre el lenguaje socializado y el lenguaje egocéntrico. Según Piaget, el lenguaje egocéntrico era intrínseco y afectaba la forma de cómo se desarrollaba el niño cuando se le iban presentando ciertos problemas. Y también decía que según el lenguaje socializado se iba dando conforme el niño iba creciendo y que así iba desapareciendo el lenguaje egocéntrico. Y bueno, después de toda la investigación de Piaget, llega Vygotsky un día que estaba tan aburrido y dice, el lenguaje egocéntrico es una etapa de transición. Según Vygotsky, el lenguaje es esencialmente social, pues solo el contacto social posibilita la comunicación, premisa que estaría en desacuerdo con Piaget. Según Vygotsky, el lenguaje social surge a modo de respuesta. Vygotsky reconoce el gran avance de Piaget y alaba su ayuda hacia el campo de la psicología. Sin embargo, también da un paso más allá en ciertos ámbitos donde Piaget se aferró más. Bueno, el lenguaje social surge a modo de respuestas de los comportamientos sociales. El niño transfiere estos patrones a un plano inferior provocando el lenguaje egocéntrico que derivará en la solución lógica frente a los problemas al hablar consigo mismo. Poco a poco esto dará paso a un lenguaje interiorizado, donde el razonamiento lógico no deberá necesariamente ser expresado de forma verbal. Como ya había dicho anteriormente, Piaget hace énfasis realmente en la diferencia del lenguaje socializado y del lenguaje egocéntrico. Por lo que Vygotsky un día llega y se pone los moños y dice, no, eso no es como lo está planteando Piaget, o puede que sí tenga razón, pero se quedó aferrado a algo y le tiene que dar énfasis en otros aspectos. Un ejemplo claro está en que Vygotsky decía que el lenguaje egocéntrico nunca dejaba de ser egocéntrico, solamente con el paso del tiempo y conforme el niño iba creciendo, iba siendo menos egocéntrico y más social. Vygotsky ve desde el prisma de la genética y de la filosofía cuestiones que atañen a la evolución del ser humano donde difícilmente hay cortes tajantes, sino una continua evolución y un desarrollo constante de diversas áreas del pensamiento y la comunicación en sociedad. Los procesos de interiorización son creadores de la personalidad, de la conciencia individual y sobre todo social. Son procesos fundamentales para el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, en el que participan los instrumentos de mediación como lo es el lenguaje. Y bueno, este fue mi video y espero que lo hayan disfrutado y que la esencialmente social, pues solo el contacto social posibilita la comunicación, premisa que estaría en desacuerdo con Piaget. Según Vygotsky, el lenguaje social surge a modo de respuesta. Vygotsky reconoce el gran avance de Piaget y alaba su ayuda hacia el campo de la psicología. Sin embargo, también da un paso más allá en ciertos ámbitos donde Piaget se aferró más. Bueno, el lenguaje social surge a modo de respuestas de los comportamientos sociales. El niño transfiere estos patrones a un plano inferior provocando el lenguaje egocéntrico que derivará en la solución lógica frente a los problemas al hablar consigo mismo. Poco a poco esto dará paso a un lenguaje interiorizado,
donde el razonamiento lógico no deberá necesariamente ser expresado de forma verbal. Como ya había dicho anteriormente, Piaget hace énfasis realmente en la diferencia del lenguaje socializado y del lenguaje egocéntrico. Por lo que Vygotsky un día llega y se pone los moños y dice, no, eso no es como lo está planteando Piaget, o puede que sí tenga razón, pero se quedó aferrado a algo y le tiene que dar énfasis en otros aspectos. Un ejemplo claro está en que Vygotsky decía que el lenguaje egocéntrico nunca dejaba de ser egocéntrico, solamente con el paso del tiempo y conforme el niño iba creciendo, iba siendo menos egocéntrico y más social. Vygotsky ve desde el prisma de la genética y de la filosofía cuestiones que atañen a la evolución del ser humano donde difícilmente hay cortes tajantes, sino una continua evolución y un desarrollo constante de diversas áreas del pensamiento y la comunicación en sociedad. Los procesos de interiorización son creadores de la personalidad, de la conciencia individual y sobre todo social. Son procesos fundamentales para el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, en el que participan los instrumentos de mediación como lo es el lenguaje. Y bueno, este fue mi video y espero que lo hayan disfrutado y que la